Buen día, mi amigo, mi hermano. Bienvenido a nuestro estudio de la lección de escuela sabática para hoy. Para hoy, miércoles 6 de diciembre 2023, estamos estudiando una lección importante para el quehacer misional de cada uno de nosotros. El título de la reflexión de hoy es ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? Por favor, acompáñenme en oración para el estudio de su palabra. Bendito Padre que estás en los cielos, agradecemos hoy, Señor, por tu palabra. Es ella el pan de vida, el que necesitamos hoy. Oramos para que tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Bendícenos al escuchar tu palabra, al leerla y al practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad estamos estudiando la lección Misión en favor de los no alcanzados. Y el versículo de memoria se encuentra en Hechos 17:24, que nos dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Una vez que Pablo hubo captado la atención de los pensadores de Atenas, dirigió a su audiencia al Dios del cielo. No cabe duda de la inteligencia y la astucia misional del apóstol Pablo. Leamos Hechos 17, 24 al 27 y respondamos a la siguiente pregunta: ¿qué método adoptó Pablo aquí en un intento de llegar a estas personas? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Para un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para construir un altar a un Dios desconocido, las palabras de Pablo eran intrigantes. Un Dios creador que no vive en templos, no necesita nada de los humanos, sino que Él suple las necesidades humanas. Para una cultura impregnada de mitología griega en la que los dioses eran impredecibles, egocéntricos y crueles, la idea de un Dios como el que describía Pablo era realmente un pensamiento maravillosamente intrigante. Y los hombres del Areópago dieron sus primeros pasos hacia un Dios de amor. El hecho es que este Dios, el que no conocían, se daba a conocer. De hecho, también deseaba que lo conocieran. Es probable que Pablo haya compartido más conceptos en el Areópago que las pocas palabras que el escritor Lucas registra en esta historia. Parece razonable, por cuestiones de espacio, que Lucas, el médico, se limitara a resumir el discurso de Pablo. Si esto es cierto, entonces probablemente Pablo haya desarrollado en detalle cada uno de los conceptos que hemos leído hasta ahora en la Escritura. Entonces, desglosemos el discurso de Pablo en estos conceptos. Primeramente, Pablo elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad. Luego mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre las que había aprendido. A continuación les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos mismos admitían que no entendían. Luego compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que los amaba y no estaba lejos. Y por último, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de ese Dios que aún no conocían. Pablo los llevó tan lejos como pudo, según lo que sabía que ellos creían. Si pudo guiarlos hasta allí, su progreso realmente fue importante. Prestemos atención, mis hermanos y mis hermanas, a la apelación de Pablo al mundo creado y a Dios como creador, también registrado en Romanos 1, 18 al 25. La pregunta que nos queda en nuestra mente para reflexionar en este día de nuestra reflexión de la lección es: ¿por qué es este un buen método con la mayoría de la gente, al menos para empezar? ¿Qué tiene el mundo creado que señala a Dios con tanta fuerza? Claro que sí, nosotros hemos entendido que tenemos
las dos revelaciones, la revelación especial y la revelación natural. Y la revelación natural es la naturaleza, el gran libro abierto que se extiende delante de nosotros. Por eso en Hechos 17:24 Pablo les dice a los atenienses: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces debemos adaptar nuestro discurso cuando hablamos con personas cuya base no es la Biblia, sino pueden ser sus conceptos filosóficos. Para alcanzar a personas no cristianas, debemos adaptar nuestro discurso definitivamente. Tendremos que usar métodos poco convencionales, partiendo de puntos en común que tengamos con ellos, o tal vez de algo que ellos mismos expresan que no comprenden. Evangelizar haciendo quedadas con un grupo de moteros, por ejemplo. Hablar de Jesús partiendo de una película. Aceptar que mis oyentes adoren multitudes de dioses y hablarles de uno de ellos para llegar hasta Jesús. Yo no sé cuál sería mi estrategia, tu estrategia para alcanzar a esas personas no alcanzadas. Cuando el título de la lección dice alcanzar a personas no alcanzadas, se refiere a hacer la misión en favor de las personas no alcanzadas, a hacer la misión en favor de aquellas personas que no han sido alcanzados por ninguna congregación cristiana. Así que pueden ser estos musulmanes o cualquier otro tipo de personas. No son estos los discursos que esperamos oír en una iglesia tradicional o hablando con cristianos de otras denominaciones. Definitivamente que no. Debemos hablar a los demás de los que ellos conocen, de lo que solo nosotros, no solamente de lo que solo nosotros conocemos. Por lo tanto, la creación, la naturaleza es el punto común que Pablo usó. Presentó al Dios creador, incluso hizo referencias a los poetas griegos para reforzar su pensamiento. Y una vez que captó su atención, mis hermanos, hizo un llamamiento al que ellos podían responder: ya, busquen a Dios. Hechos 17:27. Mis amigos y hermanos, hoy necesitamos entender también este mismo aspecto de poder alcanzar a aquellas personas que de pronto no están en los países del Medio Oriente, pero puede que estén entre nosotros, albergando las filosofías como en las personas de los tiempos de Pablo en Atenas. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, Pablo fue un misionero polifacético, definitivamente, y usó diferentes estrategias. Pablo demostró un compromiso incansable con la propagación del evangelio a todas las naciones, y eso lo llevó también a ver qué hacía en Atenas. En Antioquía, Pablo citó las escrituras para argumentar las profecías del Antiguo Testamento, que éstas se cumplen en Jesús. Sin embargo, en Atenas, Pablo comienza con lo que su público gentil conocía bien: el altar al Dios desconocido y los dichos de sus propios poetas, en lugar de una serie de mensajes bíblicos. Por ejemplo, Pablo utiliza lo que su auditorio conoce para hablarle del Señor del cielo y de la tierra, que lo creó todo. Eso todos lo saben, sin aprobar las creencias de los atenienses. Pablo los elogia por ser religiosos. Pablo les da una afirmación positiva sobre su auditorio. Podría haber tenido por objeto despertar su interés por el resto del discurso. Pablo capta el interés, la atención. Pablo se mostró cauto en su comportamiento allí. Cualquier muestra de ira o acusaciones contra esas personas que no tenían conocimiento de la revelación especial de Dios lo había privado de una preciosa oportunidad de presentarles el evangelio. Por lo tanto, mis amigos, hoy podemos usar también la misma estrategia de Pablo. Es importante señalar que la sensibilidad de Pablo ante la cosmovisión de los atenienses no le impidió llamarlos al arrepentimiento. Por lo tanto, hoy pidamos al Señor también que su Santo Espíritu nos guíe, así como guió a Pablo en una misión especial con aquellas personas no alcanzadas por ningún pensamiento cristiano. Hoy pidamos al Señor. Oremos: querido Padre que estás en los cielos, reconocemos, Señor, nuestra incapacidad de alcanzar muchas veces a personas que no piensan cristianamente como nosotros, o tienen fundamentos filosóficos distintos, creencias que no están cimentadas en tu palabra. Te pedimos esta mañana tu bendición por cada uno de los oyentes, donde quiera que se encuentren, Señor, que puedas colocar tu Santo Espíritu con ellos. En el nombre de Jesús,
Amén y amén.